Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles, ¿verdad?, de oración y de estudio profundo de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra de la iglesia gloriosa de Cristo. Dice, amén, ¿verdad? Le damos la bienvenida que estamos... los que nos están viendo a través de las redes sociales, y usted nos está viendo a través de las redes sociales, comparte estos videos con sus seres queridos y denles like para que esos algoritmos puedan llegar también a las personas que usted conoce, ¿verdad? No queremos hacernos famosos, queremos hacer famoso aquel que murió en la cruz del madero. Vamos a ver un tema muy importante el día de hoy, ¿verdad? Pero hacemos la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. Entonces, cuando yo esté leyendo, si usted escucha algo diferente, porque nosotros usamos la mejor versión en español. No usamos la Reina Valera 60 ni la nueva versión internacional, sino la Reina Valera 1602, la purificada, que va a la par con la King James de 1611. Y hoy tenemos un tema, ¿verdad?, muy importante que se llama ¿cómo tener una vida plena? ¿Verdad? Porque hoy en día muchas personas les da igual vivir como sea, ¿verdad? Ayer o antier estaba hablando con unos mexicanos que viven en Guerrero y que empezaron a hablar conmigo, me dijeron que todos los que van a la iglesia son una bola de hipócritas. Le digo, sí, le digo, todos somos pecadores, no hay ningún problema, pero él no puede cambiar mi estilo de vida, él no puede cambiar la vida plena que Cristo me dio, ¿no? No lo puede comprar o no lo puedo comparar. No lo entienden porque no lo han vivido en carne propia. Entonces, ¿cómo tener una vida plena? Son para las personas que ya son salvas, porque nadie que no sea salvo no puede tener ninguna vida plena, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos tener una vida plena ya siendo salvos, ¿verdad? Porque si no eres salvo, tú no puedes tener ninguna vida plena, ¿verdad? Tu vida se va a cortar, tus años te vas a partir de aquí, tu alma se va a ir al infierno, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cita que vamos a ver es Mateo 6:33, una cita muy importante que quiero que tú la anotes y la aprendas, que dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿verdad? Buscar el reino de Dios es creer el evangelio. El reino de Dios es el reino espiritual. El reino del cielo es el reino físico cuando nuestro Señor Jesucristo gobierne por 1000 años en el milenio con su iglesia y con el pueblo de Israel. Pero el reino de Dios es el que tenemos dentro de nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces nosotros ya al buscar al reino de Dios, al oír el evangelio, al creerlo de todo corazón, ya tenemos el reino de Dios, ya no tenemos que andarlo buscando más. Pero dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas 7 son cosas justas para Dios. Son 7 aspectos que vamos a ver para tener una vida plena, y es muy importante que lo aprendamos. Vamos a ver el versículo Juan 10:10, ¿verdad? Juan 10:10 nos dice la palabra de Dios algo muy importante que quiero que usted aprenda el día de hoy. Y dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No está hablando de Satanás. Muchas personas creen que es Satanás, muchas personas predican que es Satanás, pero el contexto inmediato está hablando de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos dirigentes espirituales. Ellos vienen a hurtar, matar y destruir. Y todas las iglesias falsas que yo he visto hacen eso, ¿verdad? Oh, pero no te matan físicamente. Yes, sí, te matan físicamente, porque cuando tú partas de aquí, ¿dónde crees que te vas a ir? Al infierno. Entonces vienen a matar, a robar y a destruir. Destruyen familias, separan iglesias, separan matrimonios. En todas las iglesias falsas el índice de divorcios es mucho más alto que afuera en la calle, si usted no lo sabe. Entonces dice la palabra de Dios, y yo he venido, Jesucristo, ¿verdad? Para que tengan vida en abundancia, vida plena, no solamente eternamente, sino aquí en la tierra, los días que nosotros estemos, los años que Dios nos dé, si nos da 10, 20, 30, 60, 70, 80, 100, los años que nos den, tengamos una vida plena.
Eso es lo importante, ¿verdad? Vivir en paz, estar contentos, es hacer lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Dice 1 Corintios 1:30, vamos a leer 1 Corintios 1:30, la palabra de Dios que nos dice. 1 Corintios 1:30, dice la palabra de Dios, empero sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Fíjese muy bien lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿verdad? El apóstol de los gentiles lo podemos ver, ¿verdad? Que nos dice en Romanos 11:13 que él es el apóstol de los gentiles. Dice que empero sois vosotros en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, los que estamos redimidos, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. O sea, todo lo va a hacer Dios. Todo lo va a hacer Dios y eso es sorprendente. Pero nosotros tenemos que hacer ciertas cosas, ciertos aspectos, ¿va? Entonces vamos a ver por último, antes de empezar los números, en Filipenses 2:13, una cita que quiero que te la aprendas también y una cita muy importante que dice la palabra de Dios, porque Dios es el que en vosotros obra, porque Dios es el que en vosotros obra, ningún religioso, ningún líder espiritual que te esté chicoteando con el chicote, no. El que te pone las cosas en el corazón para que tú las hagas es el mismo Dios, ¿verdad? Dice, porque Dios es el que vosotros obra, así el querer como el hacer, según su buena voluntad. Entonces hay muchas personas que no entienden ese concepto porque no conocen a Dios. Hay muchas personas que ignoran ese concepto porque nunca han estudiado o han conocido a Dios a través de las escrituras. Hay personas así. Una vez allá en México, donde nació mi esposa, había un señor que reparaba televisiones y yo siempre lo invitaba a ir a la iglesia, acércate a Dios, que esto, que lo otro. No, luego, ya después de un tiempo dice, ¿y por qué ya no me invitas a la iglesia? Le digo, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. A lo mejor Dios no quiere que tú vayas a la iglesia. Y al otro día fue. Solamente para renegar, ¿va? Pero fue. Pero esa es verdad, esa es la verdad bíblica. Hay veces que las personas no quieren. Muchas veces dicen, es que cuando tú eres hijo, cuando tú eres joven, cuando tú eres niño, cuando tú estás sometido a la autoridad de tu hogar, entonces te pueden llevar a la iglesia porque los padres quieren lo mejor para ti, para que ellos aprendan lo correcto. Pero ya cuando la persona es adulta, ya no la puedes obligar. Entonces Dios es el único que puede poner el querer como el hacer en las personas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar el número 1, ¿va? Cómo tener una vida plena. Bueno, primero vamos a crecer en la fe. ¿Por qué? Porque la fe ni siquiera es nuestra, ¿verdad? Dice Efesios 2:8-9, dice que somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, o sea, le pertenece a Dios, pero cuando nosotros somos redimidos, cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, nos unimos con Cristo, entonces esa fe puede crecer, porque ya está contigo, la fe de Cristo y la fe en Cristo. Entonces tenemos que crecer en la fe. Pero muchos no saben que la palabra fe significa no solamente que yo creo y creo cosas que no veo, la convicción que no se ve, no. Fe es el conocimiento correcto de Dios. Por eso hay fe verdadera y fe falsa, porque mucha gente cree que la fe es como ellos quieren, pero el conocimiento correcto de Dios es la verdadera fe. ¿Por qué? Porque lo dice Dios, ¿verdad? Dios no puede errar. Entonces el conocimiento correcto de Dios es la verdadera fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, ¿verdad? 10:17, ¿verdad? Vamos a ver dos citas ahí en Romanos y dice la palabra de Dios, dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿va? Entonces dice en Efesios capítulo 6:17, ¿verdad? Que el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la fe nada más únicamente puede venir escuchando la palabra de Dios, ¿va? No hay alguien que te diga, no, dice, yo tengo fe porque yo vi al Señor que se paró de la silla de ruedas. Eso no es fe, porque el Señor de la silla de ruedas no está aquí.
Yo tengo fe porque ya me iba a morir y que vi la luz en el túnel y desperté. No, eso no es fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe, el conocimiento correcto de Dios. Por eso hay fe falsa. Todo el mundo dice, no, yo tengo fe en una pata de conejo, yo tengo fe en el moño rojo que le pongo a mi bebé, yo tengo fe en infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces, no es fe realmente. Yo le tengo fe a mi doctor. Tu doctor no está aquí. Pero si tú le dices, Dios, tú eres el doctor de doctores y yo voy a ver a este doctor, te lo pongo en tus manos, si es tu voluntad, sáname, entonces sí está aquí. Entonces eso es fe. Por eso Dios dice que a veces no sabemos nosotros orar, ¿va? Entonces, ¿cómo tener una vida plena, va? Pusimos allá en la esquina a nuestro amigo Juan Pérez que nos ayuda en los estudios didácticos para esta ocasión, ¿verdad? Entonces vamos a ver Romanos 12:2. Dice, no os conforméis en este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que probéis, algunas Biblias pusieron comprobéis, para probéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Por eso mucha gente no sabe cuál es la voluntad de Dios, cuál es la perfecta voluntad de Dios, porque no lee la Biblia, porque no escucha la palabra de Dios, porque no crece en la fe. Entonces, si tú no creces en la fe, no tienes una madurez espiritual. Entonces, siempre tenemos que crecer con la espada, ¿va? La espada. Y defender nuestra fe, ¿va? Porque muchos no la defienden. Eso se llama apologética. Apologética es que tú defiendas la fe. Es que muchos tienden a decir, no, es que la palabra de Dios se defiende sola. No, por eso tú eres soldado de Cristo. Entonces, si alguien dice una aberración de tu tía o de tu abuelito o de tu mamá, ¿tú te quedas callado? No, si dicen algo de mi Dios, que es todopoderoso, que lo amo, pues yo voy a pegar de gritos también y lo voy a defender, porque si no lo defiendes es como si no le importas a él, ¿verdad? Si dicen una tontería, un disparate teológico, yo agarro lo bueno y me quedo lo malo, ¿no? A ver si dicen algún disparate de tu abuelita, ¿te quedas callado? No, vas a pegar de gritos. Al igual, si tú amas a Dios, tienes que defender la fe, ¿verdad? Porque tú quieres que la palabra correcta, para que esas personas puedan crecer en lo correcto, crecer en la fe, ¿verdad? Porque ya vimos en Jeremías 17:9, que tenemos un corazón chueco, ¿verdad? Incurable, torcido, y que es lo peor que ha hecho Dios. Por eso necesitamos una nueva mente, un nuevo corazón, ¿verdad? Vamos a ver Proverbios capítulo 1, versículo 7. Es un proverbio muy importante que dice, el temor del Señor, dice el Señor, no dice otra cosa, es el principio del conocimiento. Entonces, temer que la fe es el principio del conocimiento, o sea, que tú siempre que escuches algo, que tú entiendas algo, que tú leas algo, tú trata de que sea como lo dice Dios, porque si no le temes, no vas a tener nunca sabiduría, lo vas a decir como tú quieras o vas a decir disparate y medio. El temor del Señor es el principio del conocimiento, los cuales los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces hay mucha gente insensata, mucha gente que no quiere escuchar de Dios, mucha gente dice que para qué voy a la iglesia si ahí está lleno de hipócritas. Pues te aseguro que donde quiera que vayas lo está, ¿verdad? Pero la gran diferencia que va a haber hipócritas que se puedan ir al cielo y otros hipócritas que se vayan al infierno. Eso es lo más importante que debemos saber, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Efesios 5:18, ¿va? Que Efesios 5:18, la última cita por el punto número 1, Efesios 5:18, la palabra de Dios nos dice, y no os emborrachéis con vino, el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu con mayúscula, ¿va? Entonces, llenarse del Espíritu no es una cosa mística, una cosa sobrenatural, una cosa que te toca en la cabeza y te caes como ficha de dominó, no. Llenarte del Espíritu es llenarte de las Sagradas Escrituras, del conocimiento correcto de Dios. Eso es llenarse, porque es un mandamiento para nosotros, ¿va? Los apóstoles de Jesucristo, ¿va? En Hechos o Actos, capítulo 2,
ellos no tuvieron, Dios mismo los llenó del Espíritu. Dios les dio la sabiduría para iniciar la iglesia. Dice que los señaló con lenguas, dice, este es Tomás, este es Jacobo, este es Pedro, este es Cefas, este es Simón, ¿va? Les puso una lengua para decir, estos son los apóstoles, y los llenó del Espíritu, del conocimiento correcto de Dios para iniciar la iglesia. Nosotros no somos los apóstoles, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, ¿va? Porque ellos sí se ahorraron el seminario, las clases del domingo, o las clases de teología, pero nosotros no. Entonces dice 2 de Timoteo 2:15, dice que estudia, dice un mandamiento, dice 2 de Timoteo 2:15, dice estudia, no dice procura. Algunas Biblias pusieron procura, estudia con diligencia para presentarte aprobado por Dios, no aprobado por tu pastor, por tu ministro, por tu denominación, por tu célula, no. Dice, aprobado por Dios, que dice que divide bien la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, para estar lleno del Espíritu tenemos que dividir bien la palabra. Dividir, dice, o trazar, dicen algunas Biblias. En inglés dice divide the word of God. Dividir la palabra de Dios correctamente, porque algunas cosas no nos pertenecen a nosotros. Por ejemplo, dice, así me dijo un adventista, pues nosotros hacemos la ley. Le digo, entonces quítate la ropa. Dice, ¿por qué me voy a quitar la ropa? Le digo, porque la Biblia dice en Levítico, si tú tienes una ropa con 2 clases de hilos, es abominación a Dios. Y tú tienes una playera de 80% de algodón y de nylon. Eso es lo que dice la ley. ¿Hacemos la ley? No, porque no es para nosotros, entonces tenemos que dividirla correctamente. En el Antiguo Testamento, si tú mencionas el nombre de Dios en vano, tienes que ser muerto, apedreado. Entonces no nos toca esas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que no nos tocan. Entonces tenemos que saber dividirla correctamente y saber qué nos toca con nosotros como gloriosa iglesia, como la gloriosa iglesia de Cristo, como dice Hechos o Actos de los Apóstoles, que fue comprada con la propia sangre de él, ¿verdad? Entonces, preséntate como obrero aprobado. Cuando tú te presentas como obrero aprobado, Dios se encarga de los demás, ¿verdad? Dios se encarga del resto porque estás en el camino correcto, Número 2, ¿verdad? Crecer en la fe. Número 2, ser agradecido, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que ser agradecidos? Porque pues Jesús nos salvó en la cruz del Calvario sin nosotros merecernos. Entonces si Él lo hizo, por eso somos salvos por gracia, porque ni siquiera nosotros deberíamos ser salvos. Entonces fue un acto de gracia. Entonces nosotros debemos que ser agradecidos. Tiene que ser el resultado de nuestra salvación, el ser agradecidos, ¿verdad? Vamos a ver primera cita, 1 Tesalonicenses 5:8. Dice 5:18, perdón, dice, en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Entonces yo tengo que dar gracias en las buenas, en las malas. Estoy enojado, no estoy enojado, estoy feliz, estoy contento, tengo que dar gracias. Que si se merece la persona, doy gracias. Y si no se las merece, también le doy gracias. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios le agrada. Imagínate, alguien me la hace fea. Y yo, gracias Dios, gracias por esta persona que me pusiste. Entonces Dios me bendice a mí, me da gracia a mí, y el otro quién sabe cómo le va a ir en feria. ¿Por qué? Porque soy agradecido, ¿verdad? Porque no estoy haciendo lo que yo quiera, estoy haciendo la voluntad de Dios, ser agradecido, ¿verdad? Filipenses, ¿verdad? Filipenses 4, el 6 y el 7, dice la palabra de Dios, dice, por nada estéis acongojados, tristes, sino en todas las cosas por oración y suplicación, con acción de gracias, sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobreabunda todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces yo tengo así mucho resentimiento, mucha tristeza, me la hicieron feo, entonces yo oro a Dios, le doy gracias y Dios me tranquiliza, me
me dice sereno, me da Dios, ¿verdad? Dios es todopoderoso, dice, tú tranquilo, yo nervioso, para que Él lo haga todo, ¿va? Filipenses 4, del 6 al 7, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 2, 8, 9, ya la vimos, ¿va? Que por gracia somos salvos, y esto no de vosotros, por gracia, porque no merecíamos el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, por agradecimiento, por el resultado de nuestra salvación, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Hacer lo mismo. Salmo 104, vamos a ver la palabra de Dios. Salmo 104 nos dice la palabra de Dios. Ay, ya lo tengo. 104 nos dice la palabra de Dios. Dice, entrad en las puertas, entrad en sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza, dale gracias, bendecid su nombre. Entonces, cuando tenemos que venir y oramos a Dios, cuando venimos a la iglesia, gracias Dios, gracias porque me trajiste, gracias porque estoy aquí, gracias porque estoy unido al cuerpo de Cristo, gracias Dios. Ahí mismo, Salmo 28, 7, Salmo 28, 7, nos dice la palabra de Dios. Salmo 28, 7, nos dice la palabra de Dios, dice, el Señor es mi fortaleza, mi escudo, en Él espero mi corazón, fui ayudado, por lo que se gozo mi corazón y con canción le alabaré. O sea, siempre tenemos que cuando nosotros cantamos, adoramos, oramos, tener gozo, ser agradecido. Imagínense, mucha gente no es agradecida, tiene que uno ser agradecido, ¿va? ¿Por qué? Porque Dios recompensa el agradecimiento, Dios recompensa el agradecimiento. Y por último, Colosenses 3, Colosenses 3:17 nos dice la palabra de Dios algo muy importante. Dice, y todo lo que hicieres de palabra o en obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por Él. Entonces, si tú haces algo, hazlo por Dios, hazlo por Jesucristo, hazlo y siempre dando, ¿qué? Gracias, siempre dando gracias. Tercero, para tener una vida plena, tenemos que crecer en la fe, ¿verdad? Número 1. Número 2, ser agradecidos. Número 3, ser humilde, ¿verdad? Ser humilde no quiere decir que traes guarachitos y no traes casi ropa y no tienes dinero y no tienes dónde caerte muerto. No, ser humilde significa que tú tengas sencillez en tu corazón. Muchos no entienden la palabra humildad y piensan que la palabra humildad se relaciona con pobreza, pero no, la palabra humildad se relaciona con el modo de ser de la persona, con tu corazón, ¿verdad? Y ser humilde, ¿verdad? Dice Santiago o Jacobo 4, capítulo 4, Jacobo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios, mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, empero da gracia a los humildes. Entonces, una persona soberbia es raro que Dios le llene o le dé gracia, ¿verdad? O le dé gracia, ¿verdad? Vamos a ver a Proverbios 15, Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Dice la palabra de Dios. Dice, en el corazón del entendido reposa la sabiduría, pero el que está en medio de los necios se da a conocer, ¿verdad? Oh, no, ese no es. 15:33. El temor del Señor es la instrucción del conocimiento, delante de la honra estará la humildad. Estaba leyendo mal. Delante de la honra estará la humildad. La humildad es la sencillez de corazón. No importa si tú tienes dinero o no tienes dinero, pero tú eres sencillo, ¿va? No porque hay mucha gente porque tiene dinero o ha nacido en una familia de ricos, te ve así de reojo, ¿va? Y eso no está bien, ¿verdad? Porque mucha gente el día de hoy, por ejemplo, si tú no piensas como el Papa, te ven de reojo, ¿verdad? Porque no les gusta, ¿verdad? Y eso está mal. Entonces debemos nosotros de ser humildes, ¿verdad?
ser humildes. Salmo 147, versículo 6. Salmo 147, versículo 6, dice la palabra del Dios, el Señor ensalza, el Señor ensalza, el Señor levanta, el Señor exalta, dice a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, y humilla a los impíos hasta la tierra, ¿verdad? Vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, 11, Lucas 14, 11, nos dice la palabra de Dios. Dice Lucas 14, 11, dice la palabra de Dios, porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. ¿Se fija? El mismo Jesús nos dice eso. Y Mateo capítulo 5, nos dice la palabra de Dios, 5, nos dice, bienaventurados los mansos. Cuando usted ve esa palabra de mansos en la Biblia, bienaventurados los mansos. No quiere decir que usted es como un caballo mansito, no. O que usted no es un caballo salvaje, no. Cuando dice la Biblia, ahí puse manso, o manzón, puse manso. Ya mero le pongo menzón, ¿verdad? Manso. Dice la palabra de Dios, cuando usted ve esta palabra, la palabra de Dios, manso, se refiere a humilde siempre, ¿verdad? Cuando usted ve esa palabra, se refiere a ser humilde, tener sencillez en tu corazón, Número 4, para tener una vida plena, ser obediente. ¿Verdad? Con tus padres, con tus hermanos, con tus papás, tienes que ser obediente, porque una persona obediente vale mucho. Sabía eso y se gana el favor de sus padres, de sus hermanos, incluso si él trabaja y es una persona obediente. Por ejemplo, si yo tengo un empleador y el empleador me dice, haz esto, sí, yo lo hago, no hay problema, eres obediente. Pero si no, que no lo hago, estás loco, ¿cómo crees? Entonces, como que ya el empleador va a decir, mejor me busca una persona que responda al trabajo, que sea más obediente. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, por haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿va? Nosotros tenemos que procurar haciendo las cosas, como dice el apóstol Pablo, ser obediente a lo que nos dice Dios, ¿va? Vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículo 7 y 8 nos dice la palabra de Dios, dice, no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina y a tu ombligo y tuétano a tus huesos, ¿va? No seas sabio en tu propia opinión, haz las cosas como dice Dios, sé obediente. Hebreos, la carta de Hebreos, capítulo 13, va el último capítulo de Hebreos, capítulo 13, que nos dice la palabra de Dios, versículo 17, vamos a leer dos citas ahí, versículo 17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuentas, para los que lo hagan con alegría y no gimiento, por esto os es provechoso. Ok, muchos toman esta cita y la toman mal, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, muchos falsos dirigentes espirituales dicen, no, aquí dice que me tienes que obedecer y aquí mis chicharrones truenan y tú me tienes que obedecer y yo soy la autoridad y tú estás sujeto. No, cállate los ojos, ¿va? Vamos a ver el contexto es el versículo 13:7, dice, acordaos de vuestros pastores que nos han hablado la palabra de Dios, la fe de los cuales seguid considerando cuál haya sido, en fin, su conducta. ¿Se fija? Entonces, si un pastor, ¿verdad? Dice, no, que dice en Hebreos 13:17 que tú me tienes que
escuchar que tú me tienes que obedecer. Primero en Hebreos 13:7 dice que él tiene que estar conforme a este libro. Si no está conforme a este libro, no tienes que ni hacerle caso. Huye de ahí, corre, vete, teme por tu vida, porque vas a llegar a la apostasía y vas a fracasar. Entonces dice, acordad de vuestros pastores que nos han hablado la palabra de Dios, de la fe, la palabra, el conocimiento correcto de fe. Ese es un pastor de verdad, no otro, ¿va? No el que dice, mis chicharrones truenan, yo soy la autoridad. No, la autoridad de la iglesia está aquí. Esa es la autoridad de la iglesia, la palabra de él. Entonces, el pastor debe de hablar conforme a la palabra de Dios. Entonces, es un buen pastor. Entonces, puedes imitar su fe. Y dice, entonces, ¿cuál es su conducta de ese pastor? ¿Va? Pues si está peor que un papa, que un sacerdote, que con el látigo, imagínense qué clase de dirigente espiritual es ese, ¿verdad? Vamos a ver Actos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Versículo 5, versículo 29, nos dice la palabra de Dios. Dice, y respondiendo Pedro a los otros apóstoles, dijeron, es menester obedecer a Dios antes de los hombres. Entonces, es necesario obedecer a Dios antes de los hombres, ¿verdad? Hechos o Actos 5:29. Dice, respondió Pedro y los otros apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, muchas veces las personas no entienden ese concepto, o muchas personas quizás no gusten de mí, pero yo vine para agradar a Dios, no agradar a los hombres. Entonces, sale sobrando. Es menester agradar a Dios primeramente, porque decir su palabra correctamente. Romano capítulo 13, versículo 1, versículo 13, versículo 1, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, toda alma sea sujeta a potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son Dios son establecidas. Dios pone las potestades, ¿va? Pone al varón, a la esposa, a los hijos y a los que son sirvientes, y Dios pone a Cristo, a la iglesia y a los y en ese orden, en el orden de Dios, no el orden de nosotros. Cristo es la cabeza, ¿verdad? Entonces tenemos que ser obedientes, ¿verdad? A esas autoridades se refiere, ¿verdad? No solamente a las autoridades de la iglesia, sino autoridades en tu hogar, en tu trabajo, en el gobierno. Todos dice el apóstol Pedro, orar por sus dirigentes espirituales. Cuando el dirigente del país en Roma era Nerón, que estaba loco, dice orad por él y obedecerle, porque Dios lo puso ahí por algo. A veces no entendemos ese concepto, que nosotros estamos interesados en la política, en las votaciones, y ponen un presidente, ponen un gobernador, y ese gobernador es un hijo de la jujurria y te trata mal y quiere matar a todos. Pues Dios lo puso ahí por algo, porque a lo mejor el pueblo se lo merece. Entonces nosotros no debemos decir nada, porque Dios es el que escoge reyes y príncipes, ¿verdad? Entonces nosotros debemos orar por ellos, ¿verdad? Sea quien sea, ¿verdad? Y Santiago 4:7, la clásica, Santiago 4:7 o Jacobo 4:7 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, sed pues sujetos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si quieres que el diablo se vaya de tu hogar, de tu vida, de tu casa, de tu trabajo, que te tenga soleado, nada más obedece a Dios y ya, él mismo le va a correr. El mismo diablo va a correr, porque no va a estar a gusto ahí. Número 5, ser servidor, ¿va? No solamente en la iglesia, sino en su hogar, en su trabajo, en todo lugar, en todo tiempo, en todo lugar, ¿va? Una vez así me dijo un hermano hace años, dice, tú no eres buen ciudadano porque no votaste en la elección. Y le digo, pues yo no conozco por quién voy a votar, yo no voy a votar si no lo conozco. No, que tienes que ver las encuestas, que tienes que ver lo otro. No, realmente nosotros no conocemos a las personas. Nosotros podemos saber quién es el presidente, pero ¿tú sabes qué desayuna el presidente? ¿Qué clase de cereal le gusta el presidente? No, ¿verdad? Entonces no lo conoces. Nada más lo conoces superficialmente. Entonces me dijo, tú no eres un buen ciudadano. Le digo, ¿y tú levantas un papel de la calle?
¿O vas a dejar el carrito en la Walmart al lugar donde está? Dice, no, yo no hago eso. Y digo, entonces tú tampoco eres un buen ciudadano. Porque tienes que servir, ¿va? Y tienes que hacer lo correcto. A veces Dios se fija en las pequeñas cosas, si usted no lo sabe, ¿va? Ser servidor. Juan 12:26, Juan 12:26, que nos dice la palabra de Dios. Juan 12:26, ya vamos avanzando, ¿va? Ya nos quedan más poquitas. 12:26 nos dice, si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estaré mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Ah? Dios promete que Dios nos va a honrar siempre que seamos nosotros servidores. 1 Corintios 4:1 dice, así nos tenga el hombre como ministros de Cristo, mayordomos de los ministerios de Dios, ¿va? Administradores pusieron en algunas Biblias. Nosotros tenemos que ser ministros de la palabra de Dios, ministros de Dios. Dice en segunda de Corintios 5:18, que Dios nos llamó al ministerio de la reconciliación también. Segunda de Corintios 5:18, Él nos llama al ministerio de la reconciliación. Romanos capítulo 12, ¿verdad? Ya estamos en Romanos 12, hace rato leímos 12:2, ahora vamos a leer 12:11. Dice la palabra de Dios, dice, en los quehaceres no perezosos, en los quehaceres no, ¿qué? Perezosos, ¿verdad? Ay, vete a hacer la cama. Ay, es que tengo flojera. Ve a tirar la basura. Ay, que tengo flojera. No, en los quehaceres no perezosos, ardientes en espíritu, porque todo lo que tú haces en tu hogar, en tu casa, en la iglesia, lo haces para Dios, porque tú ya le perteneces a Dios, ¿va? Entonces es muy importante. Salmo 100. Salmo 100, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Salmo 102. Dice, servid al Señor con alegría, ¿verdad? Venid ante su acatamiento con regocijo, ¿va? Así, todos venimos así, tenemos que estar felices, contentos, no importa qué nos haya pasado, no importa qué nos pasó en el día, estar contentos en el cuerpo de Cristo, ¿va? Una vez estábamos en México en un servicio que tuvimos un show de infantil de payasos y dice, hermano, pase a usted a participar. Y el hermano tenía la cara de limón, tenía la cara así bien enojada. Y yo le decía, hermano, ¿está enojado? No estoy enojado. Hermano, ¿está enojado? No. Entonces ya tuvimos que hacerle una broma, tenemos que decirle, pues tiene que decirle a su cabeza que se conecte con su cara porque está reflejando otra cosa, se ve mal, su semblante se ve mal. Dice que la palabra de Dios te hermosea el rostro, entonces debemos leer la palabra de Dios, ¿va? Ahí se va a ahorrar muchas cremas y muchas cirugías plásticas y las patas de gallo. Si tú lees la palabra de Dios, Dios promete que nos va a hermosear el rostro, ¿verdad? Nos vamos a ver diferentes, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, todo lo que hicieres, hacerlo de corazón, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recibe el galardón de la herencia porque al Señor Cristo servéis, ¿verdad? Todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Doctor Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 4, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Vamos a ver, Lucas capítulo 4, versículo 8, nos dice la palabra de Dios, dice, y respondió Jesús, y dijo, vete para atrás de mí, Satanás, porque escrito está en el Antiguo Testamento, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás, ¿verdad? Por eso Dios nos hizo al hombre, nos creó con dos propósitos. Entonces, Él creó al hombre con dos propósitos, me sirves y me adoras, Entonces tenemos que servirle y adorarlo, ¿va? ¿Cómo le podemos servir? Siendo un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen tío, un buen trabajador, un buen hermano en la iglesia.
etcétera, etcétera, en donde quiera que tú estés, en donde quiera que tú estés. Y Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice la palabra de Dios, 1:10, dice, porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, procuro agradar a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces tú nunca hables de las cosas de Dios para agradar a otro, tú hablas las cosas de Dios como son. Le guste al que no le guste. Muchos te van a rechazar porque a nadie le gusta la verdad. Ese es lógico, pero ni modo, ¿va? Entonces vamos a ver, número 6, amar a otros. ¿Va? Amar al vecino, amar a todo el mundo, en la escuela el que te caía gordo, amar a todos, ¿va? Porque Dios nos amó y dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 4, nos habla mucho el apóstol Juan del amor, ¿va? Dice capítulo 4, 7 y 8, dice, carísimos, amémonos los unos a otros, porque el amor es de Dios, y cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios. Primera de Juan 4, 7 y 8. Primera de Juan 4, 7 y 8. Dice, carísimos, amémonos los unos a otros, porque el amor de Dios y cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, por eso mucha gente no ama a otro. No conoce a Dios porque Dios es amor, ¿va? Entonces muchas veces no se merecen el amor de nosotros, pero hay que tener misericordia y amor por esas personas. No solapar a las personas, sino tener sabiduría y discernimiento. Por ejemplo, yo me paro en un alto y llega alguien con mi letrerito, tengo hambre, no tengo dónde vivir y huele a pura cerveza y pura marihuana, no le voy a dar dinero. ¿Por qué? Porque tengo discernimiento. No es porque no tenga amor, porque tengo sabiduría de Dios. Porque ¿para qué le voy a dar yo dinero? ¿Para que se muera más rápido? ¿O para que se drogue más? No, hay que tener discernimiento. Y muchas iglesias no entienden ese concepto, ¿verdad? Juan capítulo 15, Juan 15, versículo 12, dice la palabra de Dios, dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los amé. Jesús le dice a sus apóstoles, ese es un mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los amé. ¿Cómo nos amó Dios? Hasta la muerte, murió en la cruz del madero. Dice, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta la muerte. Hay que amar a las esposas hasta la muerte. Ese es Dios lo exige así, ¿verdad? Santiago 1:27, ¿va? Santiago 1:27, ¿verdad? ¿Cuál es la religión verdadera? Jacobo 1:27 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? La religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es visitar a los huérfanos, las viudas y las tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Esa es la verdadera religión. Religión, hay mucha controversia con ese término, porque religiosidad es un término, religiosidad es un término y religión es otro término. Porque un día alguien me dijo, pues nosotros no tenemos religión, tenemos relación con Cristo. Cállate los ojos, Santiago 1:27 dice que hay religión, ¿no? En la Biblia dice que hay religión. Entonces, ¿qué es religión? Religión no es algo teológico, algo de la iglesia. Religión es algo militar, si usted no lo sabe. Viene de regimiento, de régimen. Entonces, si un soldado se para a las 5 de la mañana, hace su cama, a las 9 tiene que estar el desayuno, tiene un régimen, tiene una religión. Entonces, nosotros como cristianos tenemos un régimen, ¿va? Nosotros leemos la Biblia, vamos a la iglesia, venimos a los estudios, tenemos un régimen, tenemos una religión. Pero religiosidad es cuando alguien te lo impone.
Por ejemplo, un dirigente espiritual te dice, pues mañana tienes que servir, pues mañana tienes que ir a hacer esto, mañana tienes que hacer lo otro, que tienes que venir a la clase de discipulado, y ya es una religiosidad porque te lo está imponiendo, porque ¿qué vimos en Filipenses 2:13? Que Dios pone el querer como el hacer en las personas, y Dios no acepta nada, absolutamente nada, si no te nace de tu corazón voluntariamente. Ni te ofrenda, que muchos pastores con el látigo dicen, tienes que dar cash. Y no, que robará al hombre a Dios, el que te está robando es él, abre los ojos. Estudia tu Biblia. Entonces vemos que Santiago 1:27 y Romanos, ya vamos a ver Efesios 4:32, por último esa cita, Efesios 4:32, ya vamos avanzando, Efesios 4:32, nos dice la palabra de Dios. Es hermoso las escrituras porque te ayudan a tener una vida plena. Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonados los unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Va? ¿Cómo tú puedes perdonar a alguien? Únicamente si lo amas. Si tú no lo amas, tienes que tener un perdón. Un perdón. Muchas veces nos fallamos en esa palabra que es perdón. Teológicamente, perdón es algo olvidado. Forgiveness, se dice en inglés, algo olvidado. Forgiveness quiere decir que ya no me acuerdo de eso. Porque, por ejemplo, si dicen, es que yo vivía con fulano de tal y nos divorciamos y nos perdonamos, entonces ahí no hubo ningún perdón porque perdón no es un mutuo acuerdo, perdón es algo que se te olvidó. Perdón es algo que sí, ya se me olvidó, ya. Como Dios dice que nuestros pecados Él los tira al fondo del mar y no se acuerda de ellos, imagínense. Entonces, si Dios no nos reprocha, no nos saca en cara los pecados, pero si tú le sacas en cara que ya te perdoné, entonces no fue perdón, porque ya te lo está sacando en cara. ¿Se fija? Entonces, el perdón bíblico es algo que tú lo olvidas. Ya lo olvidé. ¿Te acuerdas de no, yo ya me olvidé. Ya me olvidé. Ese es un perdón bíblico, un perdón verdadero, pero tiene que haber amor. Porque si no hay amor, no hay perdón. Y por último, 7, ¿va? ¿Cómo tener una vida plena? 7 características, ¿va? Porque es un Dios perfecto de los 7. Ser templado. Templado no quiere decir que ni frío ni caliente, como en Apocalipsis dices, porque te vomitaré. No, eso le está hablando a las iglesias, que no te lleves con la finta. Está hablando Dios que tú seas templado, ni muy caliente ni muy frío, que no seas ni muy religioso ni muy pagano, que seas en medio para que tú puedas encajar con la otra gente para hablarle de Dios. Imagínate si yo voy a un lugar y ahí voy con mi corbatita y con mi Biblia en la mano y aleluya, y me van a decir, sácate de aquí, ¿no? O me pongo a platicar con ellos y hablar con ellos, mientras yo encaje con ellos, mientras yo no haga lo que hacen ellos, mientras yo no diga malas palabras con ellos, yo puedo encajar y ser templado con ellos y hablarles de Dios. Como les dije a estos individuos que conocí, le dije, tú podrás decir misa, pero lo que has hecho el Señor por mí, nadie lo puede cambiar. Lo que ha hecho por mí, nadie lo puede cambiar. Le digo, los años que yo he conocido al Señor no los cambio ni por 40, 50, 60 años de vida. Le digo, porque tú no sabes porque no estás en mis zapatos, ¿verdad? Entonces, ser templado, 1 de Pedro 4:7. Dice la palabra de Dios, dice, mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. La palabra correcta en inglés y en griego es de sobrios, no quiere decir que no tomes alcohol, tiene que decir seas templado. ¿Va? Vamos a ver ahí mismo 1 de Pedro capítulo 1, 15 y 16, nos dice la palabra de Dios, dice, mas como aquel que nos ha llamado es santo, semejantemente también vosotros sed santos en toda manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿va? Santo quiere decir apartado, no quiere decir que tú seas un querubín, que seas el querubín de Clarksville, no, tú que seas apartado del mal, apartado del pecado, apartado para Dios,
pero tú puedes encajar con todos. Que si te hacen una broma en el trabajo, que esto, que el otro, sí, ya, jajaja, y jajaja, pero no va a ser igual porque ellos ven que tú eres templado, puedes encajar con ellos, ¿va? Y eso es lo mejor cuando tú llevas a alguien a Cristo, que tú encajes con ese grupo de personas. ¿Cómo tú le vas a hablar a un grupo de drogadictos o un grupo de personas homosexuales si dices, ay, no me vaya yo a contaminar, ¿no? No, tienes que encajar, tienes que ser templado. No vas a hacer las cosas que ellos hacen, pero tienes que encajar, tienes que ser templado. Ni muy tan, ni muy, 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 ¿verdad? Y 1 Pedro 5:8. 5:8 dice la palabra de Dios, ya que estamos ahí en Pedro. Dice, sed templados y velad. ¿Qué dice? Sed templados y velad. En algunas Biblias pusieron sobrios, ¿va? Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiendo en derredor buscando quien devore. Pues imagínense, el diablo te ve así, aleluya, aleluya, pues ahí le voy a mandar una lanza ¿no? A que tú seas templado y encajes con otras personas, y el que te va a cuidar tu espalda, el que te va a proteger es Dios, no tu Biblia, no tu manera de ser, no tu religiosidad, ¿verdad? No tus títulos, ¿verdad? Porque yo conozco muchas personas que dicen ser de Dios y dicen, no, yo soy doctor, yo soy pastor, yo soy profeta, que no existen los profetas, yo soy esto, yo soy lo otro. Cállate los ojos. ¿Ah? Yo soy igual que tú. Cristo, yo soy un pecador y Cristo me redimió. Ese es el verdadero cristiano, que es templado, no es especial, ¿verdad? Somos especiales para Dios. Y dice por último Efesios 5:1, la palabra de Dios. Ya vamos a terminar. Dice la palabra de Dios, Efesios 5:1. Así que sed seguidores de Dios como hijos amados, ¿va? Tenemos que seguirlo de una manera u otra, ¿va? Donde estemos, si estamos en un lugar o algo, pero siempre ni muy tan, ni muy tintín, ser templados. Entonces, ¿cómo tener una vida plena? Crecer en el conocimiento de Dios, en la fe, siempre ser agradecido, ser humilde o manso, que ponen algunas veces en la Biblia, ser obediente a las leyes y estatutos de Dios, ser servidor, amar a otros y ser templado para que tú puedas encajar y puedas predicar el evangelio. Entonces nuestro amigo Juan Pérez, ¿verdad? No se le olvida predicar el evangelio de gloria, ¿verdad? El evangelio de gloria se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que el apóstol Pablo nos deja y dice, si estad firmes en él, ¿verdad? Si no has creído en vano que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que el reino de Dios va a entrar dentro de ti, vas a ser sellado y tú ya puedes empezar a crecer para tener una vida mucho mejor, una vida plena. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén.